Hace tiempo que no duermo y no como. Dejé todo eso atrás el día que decidí salvar a mi hermana. Aquel fatídico día. Mientras mi hermana pequeña y yo jugábamos afuera de la casa, una noticia era transmitida en el televisor, diciendo que una ola de violencia y crimen sin precedentes habían azotado tanto en la ciudad como en el pueblo. Mi padre siempre fue un hombre equilibrado, justo y sensato, pero esa serie de eventos lo puso tan tenso que algo dentro de él se rompió. No volvió a ser el mismo, nunca más. Pasó de ser alguien confiado de las virtudes y cualidades de los demás a ser selectivo, prejuicioso y temeroso. Lo que antes era su trabajo y pasión se había convertido en una obsesión. Él era un científico enfocado al desarrollo de diversos aparatos y máquinas complejas, especializado en mecatrónica con progresos enormes en sus investigaciones sobre biotecnología, ingeniería en sistemas y no sé cuánta cosa más. Durante los meses siguientes logró convertir la casa en una fortaleza. Nada entraba sin ser detectado por ese extraño y escalofriante sistema de seguridad que había instalado. Muy probablemente mi madre lo hubiera detenido. Ella lo hubiera animado a no ser tan pesimista y retirar todos esos aparatos, en caso de seguir con nosotros. Pero no fue así. Ella ya no se encontraba más en este mundo debido a una rara condición médica que ni los mejores doctores, ni siquiera el dinero de todo el mundo hubieran podido curar. Esa pérdida fue en primer lugar lo que orilló a mi padre a tomar la difícil decisión de renunciar presencialmente a su trabajo y vida en la ciudad para restablecernos a las afueras, en lo que él consideraba un ambiente más sano y tranquilo para la familia. Al ser solo nosotros tres y un perro de raza golden que habíamos rescatado a los pocos días de llegar a este lugar, las cosas eran bastante tranquilas. Una noche lluviosa, el sistema de seguridad falló. El cortocircuito proseguido del apagón eran señales que daban a entender que las cosas solo podrían empeorar. Alguien se había metido a la casa. Los sonidos de alguien revolviendo las cosas fue lo que nos hizo despertar y levantarnos. Por otra parte, nuestro perro logró soltarse de su correa y entrar a la casa. Es complejo entender qué demonios estaba pasando por su cabeza al buscarnos y luego guiarnos a donde estaba el intruso, pero más aún el hecho de no entrar en razón y decidir seguirlo. Fue por mí, luego por mi hermana y mi padre. Nos reunió a los tres y bajamos en silencio las escaleras, mientras de no sé dónde carajos mi padre sacaba un arma que había inventado dentro de su periodo de pensamientos caóticos. Ese afán de proteger a su familia hasta las últimas consecuencias le había permitido crear una serie de armas a las que nombró Busters, que en lugar de utilizar pólvora y balas comunes, lograban disparar proyectiles de energía. La base parecía ser un láser que concentraba y lograba segmentarse por medio de algunos reguladores. En ese tiempo yo no estaba muy familiarizado con ese tipo de tecnología. Pude ver cómo metía uno en la bolsa de su chamarra y empuñaba el otro, activándolo para que se ajustara a su mano. Cuando por fin llegamos al comedor, había cosas tiradas por todas partes, sin señales del agresor. De repente, escuchamos la puerta del sótano cerrándose violentamente, a lo que mi padre reaccionó de inmediato, corriendo y dejándonos atrás. Todo su trabajo, inventos, instrumentos, registros, estaban ahí abajo. Por lo visto no iba a permitir que nadie le pusiera sus manos encima. Lo seguimos incondicionalmente, directo a nuestra perdición. Justo cuando llegamos a la puerta, en el primer escalón para bajar había un Buster. Lo tomé. No sabía manejarlo muy bien, pero sabía que así podría apoyar a mi padre si se encontraba en problemas. Al bajar con mi hermana detrás de mí, la escena que contemplamos solo se compararía en lo horrible que era con el resto de mis días siguientes. Una mancha de sangre en el piso,
proveniente del brazo malherido de mi padre, quien sostenía su arma con la otra mano sobre el intruso, quien además estaba de rodillas, bajando lentamente un cuchillo con el cual parecía haber atacado. «Todo está bajo control, chicos, no se preocupen», dijo mi padre, mientras aquel tipo sacaba de su cinturón un pequeño revólver y se disponía a dispararnos. Con décimas de segundo para pensar, solo decidí actuar, disparando al tipo justo en el momento en el que disparó. Ese fue el conjunto de ruidos más horrible que jamás había escuchado. Los gritos de mi hermana y mi padre, y el del sujeto recibiendo el impacto de mi disparo en el pecho, junto a la pólvora de su arma estallando y la bala entrando al póster de mi mano. Mi brazo se incendió por completo. Entre la impresión de procesar todo lo que pasaba y ver el fuego recorrer mi brazo, no pude gritar. Lo último que vi fue rostros difusos. Eran mi padre y mi hermana. Estaban aterrados. Me veían caer al piso, y aquella mirada sin vida en el suelo estaba clavada en mis ojos, mientras todo se ponía negro. Desperté después de no sé cuánto tiempo, con un dolor horrible en mi brazo. Estaba en mi cama con unos cables conectados a mi brazo y a mi mano. Sentía mareo y náuseas, quizá por los medicamentos que tenía. A los pocos minutos, mi hermana y mi padre aparecieron. Él se acercó, examinó mis ojos, tocó mi frente y luego revisó unas máquinas que tenían conexiones con los cables que antes mencioné. Dijo que todo estaría bien, que siguiera descansando, pero no podía. Como un golpe, comenzaron a fluir de repente todos los recuerdos de lo sucedido. Mi pulso se aceleró y mi brazo comenzó a dolerme con intensidad. En mi desesperación, arranqué los vendajes y vi que donde debía estar mi mano había algo más. Se veía como una mano, pero era todo menos eso. Tendones metálicos, tornillos, engranes, cableado. Mi padre dijo con una sonrisa torcida que él había arreglado el problema, que había aplicado sus conocimientos e investigaciones en mí. Buscando entenderlo, movía esa cosa que parecía mi mano. Era paradójico ver el movimiento y no sentirlo. También mencionó que no volvería a ser vulnerable a la gente que quisiera hacerme daño, pues había integrado algo especial en su invento. Se trataba de una versión mejorada de su Buster, que era mecánicamente compatible con la mano y que podía modificarse a voluntad. Todo este palabrerío tan solo me hizo sentir por un momento como un objeto, pero traté de comprenderlo. Traté de entender sus motivos y razonamientos. Él solo quería ayudar. Semanas después, sin haberle hablado, mi padre me encargó por motivos de trabajo ir a la ciudad a comprarle algunos materiales, así como parte de la despensa. Accedí sin pensarlo debido a que me encontraba harto del encierro en casa, más que nada por mi recuperación. Y justo cuando iba de salida, mi pequeña hermana me pidió que la llevara conmigo. Dudé por un momento, pues al ser una niña inquieta no sabía si podría controlarla, y además no sabía si podría terminar mis tareas. Pero su insistencia hacia mi padre logró convencerlo mientras me decía que confiaba en mí. En son de paz, acepté, y ella emocionada tomó mi mano mientras subíamos al vehículo. Durante el camino, risas, preguntas y un grito de emoción salieron de mi hermana, quien hacía bastante tiempo que no salía de la casa a otra cosa que no fuera a jugar. Al llegar, visitamos 4 tiendas de electrónica buscando diferentes piezas, luego la tienda de abarrotes y finalmente la dulcería, para mantener entretenida a la pequeña en el camino de regreso. El problema empezó cuando al volver al vehículo
encontramos a un hombre alto y fornido que intentaba forzar la cerradura de la puerta del piloto. Un escalofrío muy familiar recorrió mi espalda y se vio reforzado con una escena aún más horrible. Ante la sorpresa, mi hermana soltó mi mano y corrió hacia el ladrón, golpeándolo con sus puños y su paleta tratando de evitar el robo. Fue entonces que ese sentido de supervivencia me hizo soltar de inmediato las bolsas y correr hacia ellos. En menos de 5 segundos, él había sujetado de un brazo, apuntándole a la cara con un arma de fuego. Tal impresión me hizo sentir un ardor en mi mano desaparecida, extraño e inexplicable. En pocos segundos, mi mano tomó la forma del Buster. Mi padre bien me dijo que lo había adaptado a mi nueva extremidad. Apunté al tipo justo en la cara esperando que se arrepintiera y se fuera, pero en lugar de eso, con una mirada desafiante cargó su arma. El calor de mi mano aumentaba y una esfera de energía crecía en el cañón. 5 segundos bastaron para escuchar el disparo, el grito de mi hermana y el grito entrecortado del ladrón. Cerré mis ojos con fuerza. Luego de unos instantes, unos pequeños brazos me envolvieron y la tímida voz dijo: «¿Me salvaste, hermano?». No puedo describir la horrible sensación en mi pecho al darme cuenta que, por segunda vez, yo había atacado a alguien. En el momento que subíamos al vehículo, escuché un movimiento brusco, siendo el delincuente quien detonaba su arma en dirección a mi pierna. Todo era de color rojo, todo era confusión. Mi mano disparó una vez más sin medir ni calcular, volándole la cabeza finalmente. Mientras todo se veía borroso, el dolor desaparecía lentamente. Pude ver a mi pequeña hermana acercándose junto a un montón de personas. Sin saber cuánto tiempo había pasado, desperté. Estaba en casa nuevamente, mareado y confundido, pero esta vez en el laboratorio del sótano. Recordé el dolor de mi pierna, pero este ya no estaba más. Intenté moverla, pero se sentía muy pesada. Desistí mientras veía hacia todos lados buscando a alguien o algo que me ayudara a procesar el momento. Después de algunos minutos logré sentarme y al quitarme la sábana la vi. Uno de esos extraños aparatos de mi padre estaba monitoreando una pierna mecánica construida con algunas de las piezas que había comprado la tarde del accidente. Esta reemplazaba casi en su totalidad a mi pierna, anteriormente herida de bala. De pronto, de la sombra se asomó mi padre con un semblante tan gastado que no había visto en mucho tiempo. Con una voz calmada y áspera dijo que él había arreglado el problema. Luego me dirigió una sonrisa forzada. «¿Qué has hecho?», le dije confundido. Él solo se limitó a guardar silencio, acariciando el frío metal de mi pierna. Después de eso, rara vez le dirigía la palabra a mi padre. Él me buscaba cada que era posible para monitorear mis progresos y estado de salud. Cuando había dolor o cualquier malestar, no me salvaba de tomar esas horribles pastillas con sabor metálico. Meses después, limpiando papeles del escritorio, encontré un USB, el cual mi padre había dado por perdido unos días antes de la noche de la intrusión. Curioseando, descubrí archivos encriptados sobre algunas de las investigaciones que guardaba con mucho cuidado. La primera carpeta, con el nombre Proyecto Omega, pedía una contraseña. Después de un rato de intentar, lo logré. Sigma 23. Saber esto fue gracias a pasar tanto tiempo viendo de cerca parte de sus experimentos. Creo que poco a poco fue aprendiendo algo del negocio familiar. Las 10 mejoras, esquema de trabajo, diagrama analítico. De pronto, una maldita notificación del antivirus me dijo que algo se había metido en el dispositivo.
Cuando desplegué una de las primeras imágenes, mi padre entró al cuarto. Me preguntó sobre qué hacía mientras yo cerraba todas las ventanas con bastante prisa, y le dije que acababa de analizar su memoria con un antivirus. Él se mostró sorprendido y molesto al mismo tiempo. Con un semblante serio, me agradeció por haberla encontrado y prácticamente me la arrebató. Durante días no salía de mi mente lo que acababa de ver. Proyecto Mega, las 10 mejoras. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era la razón de la actitud que él tuvo al arrebatarme el USB? Yo no soy uno de esos malditos espías corporativos que intenta robar su trabajo. Soy su hijo, maldita sea, pensé mientras notaba ciertas molestias en mi prótesis de pierna. Pasó el tiempo como un fantasma silencioso y cruel, que para variar nos trajo un momento alegre, el cumpleaños de mi pequeña hermana. Aunque cumplía ya 8 años, yo seguía viéndola de 3. Ella y yo nos habíamos vuelto aún más unidos desde aquel accidente. Por otra parte, mi padre se había vuelto más aislado y seco con nosotros. Rara vez nos dirigía la palabra y casi todo el día y parte de la noche estaba encerrado en su laboratorio trabajando. Tan solo salió para cantar feliz cumpleaños a la pequeña con la mirada ausente, y ni siquiera probó un bocado del pastel que habíamos cocinado. Una parte de mí estaba bastante preocupada, pero la otra no confiaba en él y su extraña actitud. A la mañana siguiente sucedió algo que no debí pasar por alto. De milagro mi padre salió de su cueva para desayunar. Al vernos sonrió y nos dijo con un tono de voz relajado que ya había terminado su trabajo. Se disculpó y por un momento parecía que todo podría volver a la normalidad. Todo podría ser como antes. Pero después del desayuno subí a mi cuarto a descansar un poco, cuando de repente escuché a mi padre mientras le decía a mi hermana: por favor, dile a Rock que venga un momento. Necesito hacerle un encargo rápido. Al escuchar esto, de manera automática, no presté del todo atención al hacer conciencia de que no podría acostarme y debía regresar. Cuando bajé la escalera, mi padre tenía un maletín en las manos. Me pidió amablemente que lo cuidara mientras él iba a la ciudad a reunirse con personas del trabajo, además de comprar algunas piezas que necesitaba. Confío en ti por ser un chico tan valiente y el segundo hombre a cargo de la casa, hijo mío, me explicó mientras ponía su mano en mi hombro. Extrañado por ver en él esa confusa, nueva y vieja actitud, sonreí al mismo tiempo que hacía un esfuerzo por mejorar mi percepción de él. El día y la tarde transcurrieron con normalidad. Preparé la cena, jugué con mi hermana y sin perder de vista el encargo, claro. A las 8 de la noche ya era extraño que mi padre no regresara, pues ese tipo de asuntos no le tomaban más tiempo del necesario. Llamé a su teléfono tantas veces que perdí la cuenta y algo me dijo que había problemas, pero podían resultar peores. Al estar mi pequeña hermana y yo en la sala viendo la televisión, escuchamos un ruido en la cocina, un vidrio rompiéndose bruscamente y luego la puerta del patio siendo abierta. Un sentimiento de rabia se apoderó de mí, pues con todo lo que había estado pasando, no consideraba estar dispuesto a permitir que las cosas siguieran así. Debía tomar una decisión. Entonces, le pedí a mi hermana que se pusiera a mi espalda para no perderla de vista. Activé el bóster en mi mano y me dirigí lentamente a la cocina. Una figura oscura era tenuemente iluminada por la pálida luz de luna que entraba a través del cristal roto de la puerta. De complexión robusta, un tipo alto. Usaba un pasamontañas y ropa negra. Traía además una mochila en la espalda y una herramienta muy extraña en la mano derecha. ¡Alto ahí!, grité mientras lo centraba en la mira del bóster. Viéndome fijamente, levantó las manos como si supiera exactamente lo que le iba a pedir. Tranquilo, chico, no quiero hacerte daño.
Yo solo cumplo con mi trabajo, ¿sabes? Me pides que me tranquilice y además te atreves a amenazarme, siendo que yo tengo la ventaja y te tengo la mira, idiota. Respondí furioso y apresurado. Hey, vamos, tengo órdenes específicas y esas no incluyen hacerles daño. ¿Por qué no me entregas el maletín del científico y asunto arreglado? Así nadie saldrá herido. No, estoy harto de que nadie se defienda de tipos como tú. Que nadie intervenga para detener esta situación en la ciudad y las afueras. La basura como tú debe ser triturada. Concluí mientras la carga máxima del Buster estaba lista para disparar. Yo limpiaré este lugar. Yo cuidaré a los inocentes, merecen justicia. Bueno, tú lo pediste, chico, me dijo el intruso mientras hacía una señal muy rara con la mano. Una sensación quemante golpeaba mi espalda, extendiéndose por todo mi cuerpo. La rapidez con que mi entorno se volvía negro había roto el récord de las veces anteriores, pero esta vez 2 voces familiares acompañaban mi azotar contra el piso. ¿Qué haces? Déjalo, no lo lastimes. Tranquila, Rol, él estará bien. Yo lo arreglaré. Una serie de espasmos y choques eléctricos recorrían mi cuerpo. Podía sentirlos aunque un poco distantes. Intentaba despertar, abrir los ojos, largarme de ahí, pero no podía. Un llanto lejano se hacía presente intermitentemente. Supongo que era ella preocupada por mí. No supe cuánto tiempo pasó, pero se sintió como una eternidad. Hasta que un día algo había cambiado. Recuperaba lentamente la conciencia y me aterraba percibir que aquella sensación desagradable en la que no sentía algunas partes de mi cuerpo se había extendido. De pronto, una voz familiar comenzó a decirme: yo te curé, yo te salvé y yo te arreglé. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Pregunté confundido y temeroso. Es tu nueva vida, el nuevo tú. Tomé todas tus imperfecciones, o la mayoría que pude al menos, y las corregí. Algunas las eliminé y otras las moldeé. Ese sentido de impotencia con el que debías luchar se presentó finalmente, ¿sabes? Tu destino te fue revelado. Te he observado, chico. Te he observado desde aquel incidente que tuviste con el intruso en casa. He estado siguiéndote en cada momento de tu vida, casi como tu sombra. La justicia, el orden, la paz, ideales por los que has decidido empezar a luchar, ¿no? En los cuales crees y por los que estarías dispuesto a entregar tu vida peleando, ¿cierto? Te escuché, Rock. Te escuché mientras le decías un par de cosas al respecto a Bill. Él tenía una misión, al igual que el tipo anterior, al igual que los próximos 7 que iba a mandar. Todos y cada uno debían presionarte a tal grado que poco a poco decidieras tomar el asunto de la inseguridad en tus manos. La causa necesita a alguien comprometido, ¿sabes? Y creo que Bill hizo un buen trabajo. Me ahorró mucho tiempo. Tu primer accidente no fue planeado, pero fue el inicio. Un largo procedimiento. 9 accidentes faltaban para aplicarte las 10 mejoras. 2 brazos, 2 piernas, un tórax, ojos, huesos, piel, sistema nervioso central y finalmente la corteza cerebral. Pero mi paciencia estaba acabándose y yo, pues, tomé la decisión de agilizar esto. Sabía que si te preguntaba o proponía algo de este plan podías negarte. Podías incluso juzgarme loco o tomar alguna represalia en mi contra, sin tomar en cuenta los beneficios que, en nombre de la ciencia y en pro de la seguridad humana, estás brindando. Tu juicio y el mío siempre podrían chocar, ¿sabes? Entonces, creí conveniente un pequeño empujón persuasivo.
concluyó esa voz, esperando algún tipo de respuesta de mi parte. Lamentablemente abrí mis ojos. Un líquido me rodeaba. De hecho, me cubría. Había tubos, mangueras, cables y electrodos. Algunos por fuera de mi piel y otros metidos hasta los huesos. Solo algunos dolían. Mientras recuperaba conciencia plena de mi cuerpo, me atreví a preguntar: ¿dónde está mi familia? ¿Quién eres? ¿Qué me has hecho? ¿Y qué es toda esa basura que acabas de decirme? ¿Cómo es que me conoces? Una sensación de ira subía por mi espalda y a la par de eso, un sonido agudo y repetitivo aumentaba de intensidad. Excelente. Tus respuestas cognitivas funcionan bien. La regulación emocional es algo que me falta trabajar. Y puedo ver que aún conservas mucho de tu voluntad propia. Demasiada para alguien que ya solo conserva una tercera parte de su cerebro natural. ¿A qué te refieres con eso? Tranquilo, harás explotar el pulsómetro. Si conservas la calma, te explicaré con lujo de detalle sobre todos los procedimientos que se te aplicaron. Me desmayé. Al despertar solo sentía intacta mi mente, pero podía reconocer que esa sensación de vacío ya estaba presente en todo mi cuerpo. El líquido de la máquina comenzó a drenarse de la nada, y el cristal que lo contenía me dio una horrible revelación. Parecía una versión ampliada del laboratorio de mi padre, pero él no se encontraba cerca. Al voltear hacia abajo pude ver a la pequeña Rol, quien estaba quitando cables del panel de control y arrastrando una silla para alcanzarme. Le pedí que se fuera, que me dejara y que yo podría bajar, pues solo debía desconectarme, pero ella, guardando un silencio sepulcral, señaló a mis piernas, las cuales no estaban ahí. Horrorizado no pude ni siquiera gritar, pensando en lo que sería un escalofrío. Esa sensación de sorpresa ante un evento o situación terrorífica. Pero no era posible que estuviera ahí. Enmudecido, moví brazos y torso, agresivamente, tratando de desconectarme de los cables. Finalmente lo logré y caí al piso como un trozo de algo. Mi hermana me veía con lágrimas en sus ojos. Se acercó para ayudarme pretendiendo arrastrarme. Me tomaba de la mano insistentemente, pero le di un manotazo y continué por mi cuenta. Al otro lado del laboratorio, ella señaló un par de piernas que estaban unidas a una cintura metálica. Las puso en el suelo y me di cuenta de que embonaban conmigo. Aún sorprendido, tratando de asimilar las cosas, no podía creer que todo eso estuviera pasando. Parecía un muy mal sueño, tan vivido que esperaba despertar en cualquier momento. Mientras buscábamos una salida, mi hermana tomó mi mano y jaló un poco. Quería que me inclinara para decirme algo. Cuando me puse a su altura, me abrazó y le agradecí por sacarme de aquel tanque. En ese momento, algo me daba mala espina. Ella no había dicho ni una palabra desde que me encontró. Me acerqué y pude observar con el mejor detalle que algo andaba mal con su boca. Le pedí que la abriera solo encontrando piezas metálicas en lugar de lo que debería estar ahí: lengua, dientes, encías y paladar. Sentí enojo y lo más cercano a la tristeza que pude. De inmediato le pedí que me dijera de la forma que pudiera quién había sido el responsable de eso, pero solo se limitaba a llorar en silencio y negar con la cabeza, mientras su mirada caía al suelo. La abracé de nuevo y la levanté. Sorprendentemente, no pesaba nada. Tardé un poco en procesar que mis brazos eran completamente biónicos. Encontré las escaleras. Al subir y derribar la puerta con mi búster, descubrí que se trataba de una bodega en la ciudad,
Sabía que por alguna razón me era familiar, pero no podía recordar de cuándo. Al dar unos pasos, el sensor de movimiento encendió las luces, revelando algo que temía con todo mi ser desde que desperté. Al fondo del lugar se encontraban bastantes rostros conocidos, colegas de mi padre, incluso su rival intelectual, el Dr. Albert Willy. Todos nos observaban al mismo tiempo que hacían anotaciones en libretas, sonidos de aprobación, palabras susurradas de unos a otros como interesante, prometedor, sorprendente. Estas perturbaban el silencio hueco del lugar. Finalmente, esa voz familiar que me había dicho tantas cosas mientras yo escuchaba semiconsciente dentro del tanque, reveló a su locutor, el Dr. Thomas Light, mi padre. Como pueden ver, en perfectas condiciones de ejecución, el proyecto Omega muestra autonomía, independencia y voluntad, además de emular algunas emociones, como pudieron ver y escuchar mediante el sistema de vigilancia en los monitores que les proporcioné. Esencia humana, con las 10 mejoras y optimizaciones para garantizar conservar su conciencia dentro de una inteligencia artificial, esto en envases invulnerables. Aquí tienen el primer paso a la inmortalidad, damas y caballeros. Se escucharon aplausos. Todo tenía sentido ahora. Un sucio plan que revelaba lo poco casuales que habían sido los accidentes que nos estuvieron pasando. Eres un cínico y te hacías llamar nuestro padre. No tienes escrúpulos. Eres la clase de persona que nos enseñabas a repudiar. Y no conforme conmigo, quién sabe qué le hiciste a Rol. ¡Te odio!, le grité sin pensar. Vamos, Mega, tranquilo. Me sorprende que aún conserves esos arranques. Eso demuestra que la pureza de la conciencia humana, aunque se filtre por medio de software o cualquier clase de lavado cerebral, aún prevalecerá. Esto ha quedado registrado para futuras investigaciones. Sí, sacrifiqué a mi hijo en el proceso, lo admito, pero ver este resultado valió la pena. Cada noche de trabajo sin dormir, cada día sin comer, cada ensayo y error. Y pensar que el primer incidente con el búster en tu mano me dio las primeras ideas aplicables. Todo eran teorías antes de ese día, ¿sabes? Por lo cual, todo esto se lo debo a tu primer arranque de valor incondicional. Gracias, hijo. Has dejado un legado para toda la humanidad. La vida eterna, la salud interminable, un gran salto para el hombre en la escala evolutiva. No justifiques esta atrocidad en nombre de la ciencia, padre. Esto es un crimen monstruoso, inhumano. Debes pagar las consecuencias a un precio muy elevado, dije ocultando a mi hermana en un armario de limpieza mientras cargaba la energía al máximo en el búster. ¿De qué hablas? Yo no cometí ningún crimen. Yo he descubierto algo maravilloso. Un pequeño sacrificio, una vida humana, que fue trascendida por el bien de toda la especie. Yo tuve buenas intenciones y sabes que el fin justifica los medios, hijo. Padre, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has abandonado así? Tu ego te cegó y nosotros fuimos destruidos en el proceso. Tu familia. Tú no arreglaste nada. Tú nos robaste salud física y mental. Nos enviaste al olvido por tu trabajo y tus estúpidas ideas. Antepusiste a tus colegas e incluso a tus supuestos enemigos a tu familia. Hice una pausa para apuntar el cañón al pequeño grupo de gente, disparándoles sin piedad antes que pudieran huir. Hijo, Rock, ¿qué has hecho? Eso no es posible. Tu programación en base a las leyes de la robótica debe impedirte asesinar a los humanos, dijo el Dr. Light aterrado mientras intentaba ocultarse. Tú ya no eres mi padre, y yo no soy un maldito robot. Aún puedo pensar y sentir, aún puedo decidir. No me quitaste mi voluntad.
El día que espiaba tu USB se infectó accidentalmente con un virus de mi computadora que replicó todos esos archivos que yo tenía. Cada recuerdo está ahí. Así que no lograste borrar mi memoria. No lograste arreglarme. Lo descubrí al despertar y recordé todo. Ahora impediré que le hagas esto a otro ser humano. Recuerda que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Concluí disparando a mi padre con la potencia máxima del bosque. Esa noche huí del lugar con mi hermana. Después de aquellos acontecimientos, traté de ayudar a la pequeña Rol a recuperar la voz. 2 años de cuidarla, investigar y meterme a fondo en toda la basura de mi padre. Ese tiempo bastó para poder arreglar su problema: una prótesis de cuerdas vocales sintéticas. Mientras trataba también de reparar la infancia y adolescencia de mi pequeña hermana, yo me convertí en un vigilante. El Dr. Light alguna vez mencionó las múltiples aplicaciones prácticas de un sistema que inventó. Él lo llamaba el sistema de herramienta variable. Esto permite al usuario adaptarse a cualquier entorno y elemento, así como situaciones, para resolver diferentes problemas. Eso me ayudó al momento de enfrentarme a un montón de extrañas réplicas de lo que sea que soy yo, quienes fueron liberadas gradualmente por el único sobreviviente de aquella noche, Albert Willie. No sé cómo logró salvarse del disparo, ni cómo es que copió la idea sin darnos cuenta. Al pasar los años, mi hermana y algunos amigos se convirtieron en mi nueva familia y cómplices, logrando ayudar a mi causa. Pero nada es para siempre, bien lo dicen. Poco a poco fui perdiendo a cada uno, siendo la última mi hermana. Ella murió al cumplir 104 años de existencia. Una larga vida llena de salud y los mejores recuerdos que le pude dar después de esa horrible temporada. Un camino recto. La extraño demasiado. Han pasado eones desde que ella se fue. Sé que físicamente es imposible, pero me siento cansado. Al menos esa es mi percepción. No dejo de ansiar el día en que mi generador Tesla deje de funcionar.